En Empresas en Acción también quisimos traer historias inspiradoras que cambien el mundo y que cambien también la forma de pensar dentro de las organizaciones. Por eso hoy tenemos a Daniela Asas, influencer y referente en discapacidad y diversidad. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por convocarme. No, por favor, un placer tenerte. Bueno, en las redes sociales, más de 80.000 seguidores te siguen todos los días a través de las redes. ¿Qué te llevó en 2018 a estar dentro de las redes, no? Bueno, mira, lo principal fue que yo quise salir al mundo a contar mi historia, pero no solamente eso, sino que yo quería inspirar, motivar y educar a una audiencia que todavía tenía mucho que aprender en materia de discapacidad y de inclusión y de diversidad en general. Entonces, bueno, me animé a salir a las redes. Excelente. Ahora vamos a ver una mini bio y ella es Daniela Asas. Daniela Asa, influencer y referente en discapacidad y diversidad. Es conferencista, creadora de contenido digital, columnista y asesora. Desde 2018 utiliza sus redes como herramienta para visibilizar la discapacidad a partir de sus vivencias. Con 15 cirugías pudo superar su diagnóstico enfrentándose a barreras y obstáculos del entorno y demostrando que un diagnóstico no es definitivo. Hoy nos invita a derribar tabúes, aceptando a la discapacidad como parte de la diversidad. Derribar mitos, dar a conocer tu historia, ¿no? ¿Cuál es esa historia que querés contar? Bueno, yo principalmente nací con una condición de las llamadas huérfanas raras que se llama artrogriposis múltiple congénita. Seguramente vos no las conocés y el público tampoco. Es una condición que afecta a las articulaciones, generando contracturas. Bueno, yo tengo 38 años. En ese momento el panorama fue muy desalentador. Lo primero que le dijeron a mis padres es probable que esta niña no vaya a caminar, que no vaya a tener una vida autónoma. En ese momento no se hablaba de discapacidad, ni de inclusión, ni nada, ¿no? Como lo conocemos hoy. Entonces, bueno, todo vino, como dijeron ahí en la presentación, con 15 cirugías, tratamiento, hice terapia ocupacional, física, la contención de mi familia, que fue muy importante. Bueno, pude salir adelante, pero todo fue un desafío. Y todo en mi vida fue como, aceptar esta condición, aceptar estas circunstancias que me tocaron y demostrar que podía, más allá de esas dificultades, ¿no? En una sociedad que está muy acostumbrada históricamente a catalogar, a estigmatizar y a pensar a la persona con discapacidad desde la falla, ¿no? Y esto lo vemos muy ligado a esto que están abordando acá en el tema de inclusión laboral también, ¿no? Claro, la inclusión, esto no de parte de la sociedad. ¿La mirada ha cambiado en los últimos años o todavía nos queda muchísimo trabajo por delante? Hay avances, sin duda hay avances y yo me pongo muy contenta y celebro eso de que están estos espacios, las redes sociales. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que mi mamá y mi papá no podían buscar nada en internet, ¿no? Hoy en día las herramientas tecnológicas han avanzado un montón, pero sí es verdad que falta un montón porque se sigue percibiendo a la persona con discapacidad desde la falla y como una carga. Las empresas todavía están percibiendo que la persona con discapacidad es alguien que me va a faltar, es alguien que me va a representar un gasto. Se ve a la persona con discapacidad como un gasto y no como una real inversión, que es alguien que me va a aportar conocimiento, me va a aportar resiliencia, inclusión, diversidad. Entonces, está comprobado que los equipos más diversos son los más fructíferos, los mejores equipos, ¿no? Entonces, Claro. es eso. Entonces, dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué lugar tiene que tener esta inclusión? ¿Cuál debería ser por ahí en otros países que hayas visto que ocupen por ahí un modelo de ejemplo, ¿no? Bueno, sin duda es pensar a la persona con discapacidad y a toda la diversidad que nos ocupa como personas que aportan a la empresa u organización. La inclusión no solamente es un propósito, es un negocio. Y entonces, primero tenemos que pensar, sacarnos esa cosa de decir, uy, pero si yo pienso que la empresa está ganando rentabilidad o competitividad a través de la inclusión, soy una mala empresa o soy, ¿no? o soy mala. No, la verdad que no. La verdad que está por supuesto que hacemos las cosas porque hay que hacerlas, porque se trata de avanzar en materia de diversidad, pero también las hacemos porque las empresas están siendo cada vez más competitivas
positivas cuando avanzan en materia de diversidad, porque es el mundo que viene, porque es la sociedad que está viniendo, la diversidad. Pensar así también es ampliar la cantidad de consumidores potenciales, porque las personas con discapacidad también consumimos, y ese es un gran prejuicio, creer que las personas con discapacidad no hacemos un trámite, no vamos a comprar nada, no vamos al supermercado, no vamos. Entonces, esos prejuicios instalados históricamente que tienen que ver con esta manera de pensar a la persona con discapacidad como alguien que no puede. Y por eso es un pobrecito que está en la casa todo el día y no hace, consume, hace trámites, sale a la calle. En otros países hay cuestiones que se cumplen sí o sí. Por ejemplo, el poder circular por la calle, el transporte, la accesibilidad, que por supuesto hay otros problemas, pero hay cosas que no se cuestionan. ¿Y la Argentina en qué lugar se está encontrando? Bueno, la Argentina ha avanzado muchísimo en materia de inclusión, sobre todo a través del cupo. Hay un 4% de personas con discapacidad que deben ser incluidas. Se está cumpliendo, las empresas están cada vez más abiertas en este sentido. Falta todavía. En realidad hay una mirada un poco separatista en cuanto a pensar a la inclusión de personas con discapacidad. Es como si, hay una organización o una asociación que se preocupa por ese tema solamente. Y no, tiene que ser una voluntad o un propósito de todas las empresas, estés o no involucrada con la discapacidad, ¿no? Recién también mencionabas esto del cupo, ¿no?, dentro de las organizaciones. ¿Qué otro tipo de acciones políticas hacen falta para que haya más inclusión laboral con la mirada puesta en el futuro, ¿no? Bueno, el cupo es una herramienta, yo siempre digo, de doble filo. ¿Por qué? Porque por un lado beneficia a las personas con discapacidad, porque de otra manera las empresas no contratarían a personas con discapacidad. Sin embargo, cuando pensamos solamente en el cupo, nos quedamos atrás, porque no estamos pensando en la carrera de esa persona dentro de la empresa. Esa persona va a poder coordinar un equipo, va a poder crecer, está contenta, va a estar incluida. Inclusión no es lo mismo que integración. Yo siento que las empresas todavía están como trabadas en integración solamente. ¿Y cuál es la diferencia? Integración tiene que ver con esto. Bueno, contrato a una persona con discapacidad, cumplo con el cupo. Inclusión es mucho más allá, es pensar que esa persona forme parte del equipo, pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda llegar a ser jefe, jefa en algún momento, ¿no? Que pueda ejercer su profesión. Por ejemplo, yo soy comunicadora, que yo pueda estar en un lugar competente a lo que yo estudié, o un contador, un abogado, de ahí que no vemos tantos abogados, médicos, contadores con discapacidad. Eso no se ve, pero porque tampoco se le da la oportunidad a los profesionales con discapacidad. Hay muchos, ¿no? Y también permitir la profesionalización de las personas con discapacidad para que puedan estudiar, desarrollarse, seguir capacitándose a partir de la accesibilidad en todo, no física, pero también en los entornos, en la web, en todo, ¿no? Mencionaste también un poco en otras ocasiones el tema de los eufemismos. ¿Y cuáles son los mayores mitos, ¿no?, que por ahí te enfrentas en la cotidianidad misma, ¿no? Sí, son, muchísimos, ¿no? Pero lo principal es creer que vivimos una desgracia. Eso está muy claro en todos los discursos. Cuando vamos a los medios de comunicación es como que la persona con discapacidad, pobrecita, me da pena. Y entonces salir de ese modelo trágico es fundamental. Salir de esa perspectiva que tiende a concebir a la persona con discapacidad siempre como alguien que tiene capacidades diferentes también. Está mal ese término, ¿no? Porque no volamos, no adivinamos el futuro, como digo siempre, tenemos las mismas capacidades que cualquier persona. Lo que tenemos es formas de hacer diferentes, que esas deben ser adaptadas y facilitadas a través de apoyos en los diversos espacios, ¿no? Entonces eso es un gran mito, que que volamos, que tenemos un don, ¿no? Entonces se nos tiende a poner como en otro mundo. A las personas con autismo les pasa eso, sobre todo, ¿no? Es como que, y a las personas con síndrome de Down son angelitos, ¿no? Siempre, son angelitos. Entonces esto
en materia laboral está relacionado porque no permite pensar a la persona en la sociedad. Como es pobrecito y tiene una vida desgraciada, no trabaja. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, es como para analizar socialmente eso, ¿no? Son muchos mensajes en el imaginario que tienden a desplazar y excluir a la persona con discapacidad. Y un mensaje final que le quieras dejar a la audiencia y también mismo a los seguidores, ¿no? ¿Cuál es tu rol y crees que es la importancia, ¿no?, de comunicar estas cosas? Bueno, que nos animemos a la diversidad, que nos animemos al cambio, a ser más abiertos, a derribar prejuicios y, como digo en las redes sociales, esto de todos brillamos distinto, que por eso nace también mi cuenta en Instagram, para invitar a toda la sociedad a que pensemos que todos podemos brillar de una forma diferente en materia laboral, en la calle, en todos lados. Cuando apostamos al cambio, estamos empezando a concebir a la persona con discapacidad y a todas las personas como parte de la sociedad y como simplemente personas que estamos bien, no es que estamos defectuosas o falladas. Esa es la invitación. Muchas gracias, Dianela, por tu tiempo y por haber venido al panel.